La mediana del precio de una casa en la ciudad de Campeche ronda los 900,000 pesos. En Ciudad del Carmen, inflada por décadas de industria petrolera, cuesta encontrar algo decente por debajo del millón. Y en los fraccionamientos nuevos junto al malecón, con vigilancia privada y alberca, hay casas que superan los 3 millones de pesos. Y sin embargo, a menos de 1 o 2 horas de esas zonas donde comprar una casa significa endeudarse por 15 o 20 años, existen pueblos campechanos donde puedes ser dueño de una vivienda con terreno propio, por lo que muchas familias gastan en una camioneta usada. No hablamos de terrenos abandonados, ni de casas que se caen a pedazos entre la maleza. Hablamos de comunidades donde la gente vive, siembra maíz, pesca en la laguna, teje sombreros a mano y sale a caminar por el parque los domingos. Comunidades que quedaron fuera del radar de las inmobiliarias, porque la fiebre del ladrillo se concentró en la capital y en Carmen, dejando intacto un Campeche rural donde el precio de la tierra nunca se infló. Estos son 20 pueblos rurales de Campeche, donde las casas son tan baratas que parecen una estafa, y te voy a contar exactamente qué encontrarías si decidieras mudarte a cada uno de ellos. Número 20. Ixpujil, en la puerta de la selva de Calakmul. Ixpujil está clavado en el corazón de la reserva de biosfera más grande del sureste mexicano. Un pueblo joven formado por colonos que llegaron de todo el país tras la selva y la tierra barata. Tiene poco más de 4,000 habitantes y una particularidad que sorprende a quien llega por primera vez. A 15 minutos del centro empiezan las pirámides de Calakmul, una de las ciudades mayas más grandes jamás descubiertas, todavía medio tragada por la vegetación. Aquí es posible encontrar terrenos con monte propio por menos de 200,000 pesos, algo casi imposible a solo hora y media de Chetumal. La economía gira en torno al turismo arqueológico, la milpa y algo de apicultura. No hay hospital grande. La señal de celular se pierde en tramos de la carretera y el calor húmedo es constante todo el año. Pero Ixpujil ofrece a cambio silencio absoluto, un cielo estrellado sin contaminación lumínica, y la posibilidad de vivir a las puertas de una de las joyas arqueológicas menos visitadas de México. Número 19. Sabancuy, junto a la laguna de Términos. Este pueblo pesquero de casi 10,000 habitantes vive pegado al cuerpo de agua más grande de México, el mismo que separa Ciudad del Carmen del continente, y donde cada año llegan delfines a alimentarse cerca de la costa. Sabancuy gira en torno a la pesca de camarón y ostión, y a las lanchas que salen antes del amanecer. Las casas aquí, muchas con terreno amplio y a pocas cuadras del agua, se consiguen por debajo de los 400,000 pesos. La desventaja es clara. Los servicios médicos serios están en Carmen, a 40 minutos, y las temporadas de huracán son parte real del trato. Pero para quien busca mañanas junto al agua y un costo de vida que en Carmen sería impensable, Sabancuy abre esta lista con fuerza. Número 18. Pich, en la frontera con la reserva de Calakmul. Pich es de esos pueblos que casi nadie fuera de Campeche conoce, pero que guarda un valor enorme para quien ama el monte. Es la puerta de entrada por el norte hacia la selva profunda que rodea la biosfera. Tiene apenas unos miles de habitantes repartidos en calles tranquilas, rodeadas de selva baja y milpa. Aquí es posible encontrar terrenos con árboles frutales y monte por menos de 150,000 pesos. Cifras que en cualquier fraccionamiento de la capital sonarían a error de tipeo. La economía gira en torno a la agricultura de subsistencia, la apicultura y algo de comercio de paso hacia las zonas arqueológicas del sur del estado. No hay hospital propio. La carretera hacia la capital toma cerca de 1 hora, y los servicios se limitan a lo básico. Una tienda de abarrotes, una clínica rural y poco más. Pero para quien busca un pedazo de selva real, sin la infraestructura turística que ya empieza a notarse en Ixpujil, Pich ofrece un aislamiento que todavía se siente auténtico, con miel de monte, chico zapote, y un silencio que se rompe únicamente con el canto de los pájaros al amanecer. Número 17. Opelchen, corazón menonita de Campeche. Opelchen es distinto a cualquier otro pueblo de esta lista porque aquí conviven
en el mismo territorio, comunidades mayas de siglos de antigüedad y colonias menonitas que llegaron hace décadas desde el norte del país, con sus propias escuelas, su maquinaria agrícola y su idioma Plautditch. El municipio ronda los 40,000 habitantes y la cabecera concentra comercio, bancos y servicios básicos que otros pueblos de esta lista no tienen. La economía combina la milpa tradicional con una agricultura tecnificada de soya y maíz, impulsada por las colonias menonitas, lo que ha generado tensión por la deforestación en años recientes, algo que conviene saber antes de mudarse. Aún así, los precios de vivienda en la cabecera se mantienen muy por debajo de los de la capital, con casas de 3 recámaras por debajo de los 500,000 pesos. Y en las rancherías de los alrededores, hay lotes agrícolas todavía más baratos para quien busca producir su propio alimento. Campeche, capital, queda a poco más de 1 hora por carretera pavimentada, así que el acceso a hospitales grandes y a un aeropuerto no es un problema serio. Jopelchen es, en el fondo, un pueblo con una identidad cultural única en todo el sureste mexicano, donde el comercio menonita convive con el mercado tradicional maya en la misma plaza los sábados por la mañana, algo que no se repite en ningún otro punto de la península. Número 16. Bolonchen de Rejón, la tierra de los 9 pozos. Bolonchen significa en maya 9 pozos, nombre que viene de los cenotes y grutas naturales que abastecieron de agua a la región durante siglos, antes de que existiera cualquier sistema de tuberías. Pertenece al municipio de Jopelchen y conserva un carácter maya muy marcado, con calles tranquilas, mercado dominical y una gruta que todavía se puede visitar, la misma que exploraron los primeros arqueólogos que documentaron la región en el siglo XIX. Tiene algunos miles de habitantes y una economía basada en la milpa, la apicultura y algo de comercio local. Aquí las casas con terreno se consiguen por debajo de los 200,000 pesos, y en las rancherías cercanas hay lotes todavía más baratos para quien quiere construir desde cero. La cabecera municipal de Opelchen queda a apenas 20 minutos, lo que da acceso a comercio y servicios básicos sin vivir dentro del ajetreo. Bolonchen de Rejón es de los pueblos que mejor conserva la vida maya tradicional en todo el norte del estado, sin la comercialización que ya se nota en otros puntos turísticos de la península. Número 15. Chiná, el pueblo de los hamaqueros. A solo minutos de la capital, Chiná parece pertenecer a otra época. Sus calles de piedra y sus casas bajas conservan el oficio que le dio fama a este pueblo en toda la región: el tejido de hamacas a mano, una tradición que pasa de generación en generación y que todavía sostiene la economía de buena parte de las familias. Con unos pocos miles de habitantes, Chiná ha quedado prácticamente rodeado por el crecimiento de la ciudad de Campeche, sin perder su identidad rural, algo poco común. Las casas aquí, muchas con patio trasero y árboles frutales, se consiguen por debajo de los 300,000 pesos, una cifra casi imposible de creer a menos de 20 minutos del centro histórico amurallado. La cercanía con la capital significa hospitales, universidades y toda la infraestructura de una ciudad grande sin pagar sus precios. Chiná es probablemente el mejor equilibrio de toda esta lista entre cercanía urbana, identidad artesanal y precio de vivienda todavía bajo. Número 14. Tenabo, el pueblo de las salinas y el olvido. Tenabo es una de las cabeceras municipales más pequeñas de todo Campeche, con menos de 9,000 habitantes en su núcleo urbano, a pesar de tener rango de municipio propio desde hace siglos. El pueblo conserva un convento franciscano del siglo XVII, convertido en teatro, calles empedradas y un ritmo de vida que prácticamente no ha cambiado en décadas. La economía combina la milpa, algo de ganadería, y la explotación tradicional de salinas cercanas a la costa, una actividad que se remonta a la época prehispánica. Las casas en el centro del pueblo, muchas con terreno amplio, se consiguen por debajo de los 300,000 pesos, y en las comunidades rurales de alrededor, como Santa Rosa o Tinún,
los precios bajan todavía más. La capital del estado queda a menos de 40 minutos, lo que permite acceso a hospitales y comercios sin vivir dentro de la ciudad. Tenabo tiene, además, uno de los índices de desigualdad social más bajos de todo Campeche, según datos oficiales, señal de una comunidad relativamente pareja en ingresos, algo que rara vez se menciona pero que dice mucho sobre la calidad de vida cotidiana del pueblo. Número 13. Calquiní, la puerta norte hacia Yucatán. Calquiní es de los pueblos más grandes de esta lista, con más de 10,000 habitantes en su cabecera y una función clara como centro de servicios para toda la región noroeste del estado, la más cercana culturalmente a Yucatán. Tiene mercado grande, escuelas, un templo colonial imponente en el centro, y una vida urbana que contrasta con los pueblos más pequeños de esta lista. Aún así, los precios de vivienda se mantienen muy por debajo de los de la capital, con casas de 3 recámaras que rondan los 400,000 pesos en zonas céntricas. La economía combina el comercio regional, la milpa y la producción de hamacas y sombreros que caracteriza a todo este rincón del estado. Mérida queda a poco más de 1 hora, ampliando el acceso a servicios sin necesidad de vivir dentro de la capital yucateca. Calquiní ofrece el equilibrio que muchos buscan. Suficiente ciudad para no sentirse aislado, pero con precios que siguen perteneciendo al Campeche rural. Número 12. Nunquiní, entre Enequén y Hamacas. Nunquiní es una de las localidades más tradicionales del municipio de Calquiní, un pueblo maya donde el tejido de hamacas y sombreros sigue siendo, para muchas familias, la principal fuente de ingresos junto a la milpa. Tiene varios miles de habitantes y calles tranquilas donde todavía es común ver a las mujeres tejiendo en el patio de su casa por las tardes. Aquí las propiedades con terreno se consiguen por menos de 250,000 pesos, cifras que en la capital sonarían a error de tipeo. La vida gira casi por completo en torno al comercio textil artesanal y la agricultura de subsistencia, así que las oportunidades de empleo fuera de esos sectores son limitadas. Calquiní queda a solo 10 minutos, lo que da acceso rápido a comercio más grande, sin tener que vivir dentro del ajetreo. Nunquiní no es un pueblo para quien necesita todo cerca, pero para quien valora una tradición artesanal viva y un costo de vida mínimo. Representa una de las relaciones costo-tranquilidad más favorables de todo el norte del estado. Número 11. Queselchacán, cabecera de los chenes campechanos. Queselchacán tiene algo que ningún otro pueblo de esta lista tiene todavía: un museo arqueológico propio, el Museo Arqueológico del Camino Real, con piezas mayas rescatadas de toda la región de los chenes. Esos pozos naturales que dan nombre a la zona. El pueblo, con cerca de 15,000 habitantes en su cabecera, mantiene un centro colonial bien conservado y una economía que combina el comercio regional, la milpa y algo de ganadería menor. Los precios de vivienda aquí se mantienen accesibles, con casas de 3 recámaras por debajo de los 400,000 pesos en el centro del pueblo, y terrenos rurales todavía más baratos en las comunidades de alrededor. La capital del estado queda a menos de 1 hora, así que el acceso a hospitales grandes y a un aeropuerto no es un problema serio. Queselchacán combina identidad maya, patrimonio arqueológico propio y precios que no reflejan en absoluto el peso cultural que tiene el pueblo dentro de la región de los chenes. Número 10. Pomuch, el pueblo del pan y los huesos limpios. Pomuch es, junto con Palizada, uno de los pueblos más conocidos de Campeche fuera del estado, gracias a una tradición que sorprende a quien no la conoce. Cada año, en noviembre, las familias abren los osarios del panteón local y limpian con cuidado los huesos de sus difuntos, como parte del Hanal Pixán, la versión maya del Día de Muertos. Pero Pomuch, con casi 10,000 habitantes, también es famoso por su pan dulce horneado en hornos de leña desde el amanecer, un aroma que define al pueblo entero. Las casas aquí, muchas con patio y hornos artesanales propios, se consiguen por debajo de los 350,000 pesos. La economía combina la panadería tradicional, la milpa y algo de comercio hacia los pueblos vecinos. Campeche capital queda a menos de 1 hora. Pomuch tiene una identidad cultural tan fuerte que atrae visitantes todo el año,
sin que eso haya disparado sus precios de vivienda como sí ha pasado en otros pueblos con fama turística similar en otras partes del país. Número 9. Becal, el pueblo que teje sombreros bajo tierra. Becal guarda un secreto que sorprende a cualquiera que lo visite por primera vez. Sus artesanos tejen los famosos sombreros de Jipijapa dentro de cuevas naturales, excavadas bajo las casas, porque la humedad subterránea mantiene la fibra flexible y evita que se quiebre. El pueblo, con varios miles de habitantes, vive de esta tradición desde hace más de un siglo, con talleres familiares que todavía reciben pedidos de todo el mundo. Las casas en Becal, muchas con su propia cueva de tejido en el patio trasero, se consiguen por debajo de los 300,000 pesos. La economía depende casi por completo del sombrero artesanal y algo de milpa complementaria. Calquiní queda a solo 15 minutos y Mérida a poco más de una hora, ampliando el acceso a servicios grandes. Becal es, sin exagerar, uno de los pueblos con la tradición artesanal más singular de todo México, y sus precios de vivienda todavía no reflejan ese valor cultural. Número 8. Ceiba Playa, el pueblo pescador a las puertas de la capital. Ceiba Playa es municipio propio desde apenas 2021, pero su identidad pesquera viene de mucho antes. Es uno de los puertos camaroneros más importantes del estado, con una flota que sale cada madrugada rumbo al Golfo. Tiene poco más de 8,000 habitantes en su cabecera y una cercanía privilegiada con la capital, a solo media hora por la carretera costera. Las casas aquí, muchas a pocas cuadras del malecón, se consiguen por debajo de los 400,000 pesos, una cifra notablemente baja considerando lo cerca que está de la ciudad amurallada. La economía depende de la pesca de camarón y escama, con un mercado de mariscos que abastece a buena parte de la capital. El acceso a hospitales, universidades y comercio grande está prácticamente resuelto por la cercanía con Campeche. Ceiba Playa es de los pueblos con mejor relación entre precio de vivienda y cercanía urbana de toda esta lista, algo poco común tan cerca de una capital estatal. Número 7. Champotón, la bahía de la mala pelea. Champotón es más grande que la mayoría de los pueblos de esta lista, con casi 36,000 habitantes, lo que le da una infraestructura considerablemente más completa. Hospital regional, universidades, supermercados y un malecón junto al río del mismo nombre. Escenario de una de las primeras batallas entre españoles y mayas en el siglo XVI, la que los conquistadores bautizaron como la Bahía de la Mala Pelea. A pesar de su tamaño, los precios de vivienda en Champotón siguen muy por debajo de los de la capital, con casas de 3 recámaras por menos de 600,000 pesos y opciones más económicas en las colonias periféricas. La economía combina la pesca, la agricultura de arroz y algo de comercio regional. Es de los municipios con menor desigualdad social de todo el estado según datos oficiales. Para quien busca los servicios de un pueblo mediano con hospital propio y conexión directa a la capital sin pagar sus precios, Champotón es de las opciones más equilibradas de toda esta lista. Número 6. Escárcega, el cruce de caminos del sur. Escárcega nació y creció alrededor de la estación de ferrocarril que conecta la península de Yucatán con el resto del país. Y esa herencia todavía se nota en su trazado urbano ordenado y en su vocación comercial. Con más de 31,000 habitantes, es de las cabeceras más grandes de esta lista, con hospital, universidades y comercio variado. Los precios de vivienda, sin embargo, se mantienen muy por debajo de los de la capital o de Ciudad del Carmen, con casas de buen tamaño por menos de 450,000 pesos en zonas céntricas. La economía combina el comercio de paso, la ganadería y la agricultura, aprovechando su posición como cruce natural de carreteras hacia Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Es además la puerta terrestre más práctica hacia la reserva de Calakmul para quien no quiere vivir tan aislado como en Expuxil o Pitch. Para quien busca una casa amplia a precio bajo, con la infraestructura urbana de un pueblo de paso obligado en el sureste mexicano.
Escárcega es una de las apuestas más prácticas de todo el sur del estado. Número 5. Atasta, la península olvidada de Carmen. Atasta ocupa una franja de tierra angosta entre la laguna de Términos y el Golfo de México. Un territorio de pescadores que vive prácticamente aislado del bullicio de Ciudad del Carmen, a pesar de pertenecer al mismo municipio. Tiene apenas unos miles de habitantes repartidos en comunidades pequeñas, conectadas por caminos de terracería y algún tramo pavimentado. Las casas aquí, muchas frente al agua, se consiguen por debajo de los 300,000 pesos, un precio que en Carmen a menos de una hora sería impensable. La economía depende casi por completo de la pesca artesanal de camarón, jaiba y ostión. La desventaja es real. No hay hospital propio, los huracanes representan un riesgo serio en temporada, y el acceso a servicios especializados exige el viaje hasta Carmen. Pero para quien busca vivir literalmente entre el mar y la laguna, con pescado fresco todos los días, Atasta ofrece un tipo de vida costera que ya casi no existe en el resto del Golfo de México. Número 4. San Antonio Cárdenas, el granero agrícola de Carmen. San Antonio Cárdenas es una comunidad rural dentro del municipio de Carmen, lejos del ambiente petrolero e industrial de la cabecera, con una vocación agrícola que contrasta con el resto del municipio. Tiene varios miles de habitantes y una economía basada en el cultivo de arroz, la ganadería y algo de comercio local que abastece a las rancherías de alrededor. Las casas aquí, con terreno amplio para cultivo, se consiguen por menos de 300,000 pesos, cifras que en Ciudad del Carmen, a menos de una hora, resultarían imposibles de creer. La desventaja es la que se repite en buena parte de esta lista. Los servicios médicos especializados están en Carmen, la señal de Internet es irregular en algunos tramos, y las oportunidades de empleo fuera del sector agrícola son limitadas. Pero para quien busca tierra productiva y una vida tranquila lejos del ruido industrial de la isla, San Antonio Cárdenas ofrece una relación precio-tierra, que en la costa turística del estado ya no existe. Número 3. Candelaria, el pueblo mágico más joven de Campeche. Candelaria obtuvo el nombramiento de pueblo mágico apenas en 2023, el más reciente de los 3 que tiene el estado, gracias a sus ríos de aguas cristalinas, sus balnearios naturales y la cercanía con zonas arqueológicas todavía poco exploradas como Balamku. El pueblo, con cerca de 20,000 habitantes en su cabecera, conserva una fuerte identidad chontal y una selva que rodea prácticamente cada calle del centro. Las casas aquí, sobre todo lejos de las zonas turísticas emergentes, se consiguen por debajo de los 400,000 pesos. La economía combina el turismo naciente, la agricultura y la ganadería. La frontera con Tabasco queda a menos de una hora, ampliando el acceso a servicios sin vivir dentro de una ciudad grande. Candelaria combina río, selva y un reconocimiento turístico tan reciente que sus precios de vivienda todavía no han empezado a subir, como sí pasó en pueblos mágicos consolidados de otras partes del país. Número 2. Isla Aguada, entre Delfines y Faro. Isla Aguada está asentada junto a la laguna de Términos, separada del continente por un brazo de mar que también conecta con el río Sabancuy. Un territorio que durante siglos fue refugio de piratas antes de convertirse en pueblo de pescadores. Recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2020, gracias a sus playas tranquilas, su faro histórico y los avistamientos de delfines silvestres que ocurren prácticamente todo el año frente a su costa. Tiene varios miles de habitantes y una economía que combina la pesca, algo de turismo y el comercio de paso hacia Ciudad del Carmen. Las casas aquí, lejos del malecón turístico, se consiguen por debajo de los 350,000 pesos. La desventaja de siempre en esta zona, temporada de huracanes real y servicios médicos especializados a media hora en Carmen. Pero para quien quiere mar, laguna y fauna silvestre a la puerta de su casa sin pagar precios de destino turístico consolidado, Isla Aguada es difícil de superar. Número 1. Palizada, el pueblo más bonito del sureste que casi nadie visita.
Cerramos esta lista con el pueblo que mejor resume la paradoja de todo este video. Palizada fue el primer pueblo mágico de Campeche, nombrado en 2011, gracias a sus casas coloridas rematadas con teja francesa, herencia del comercio fluvial del Palo de Tinte, que dio nombre al pueblo. Y sin embargo, sus precios de vivienda siguen siendo una fracción de los de la capital o de Carmen, a pesar de tener, según muchos viajeros, el malecón más fotogénico de todo el estado. El pueblo, de unos 14,000 habitantes, vive junto al río Palizada, casi en la frontera con Tabasco, con un ambiente tranquilo que contrasta con su fama creciente entre turistas. Fuera del casco histórico, protegido por regulaciones de conservación, es posible encontrar propiedades por debajo de los 400,000 pesos, algo casi inexplicable para un pueblo con este reconocimiento. La combinación de patrimonio, río y precios bajos convierte a Palizada en el cierre perfecto de esta lista. Ahora bien, antes de cerrar, hay algo que hay que decir con honestidad. Los precios que acabas de escuchar son estimaciones basadas en el mercado regional de Campeche, no cifras verificadas propiedad por propiedad, porque en pueblos de este tamaño casi no existen portales inmobiliarios con suficiente información. Investiga siempre el valor real antes de tomar cualquier decisión. También hay que considerar el clima. Campeche es un estado de huracanes y lluvias intensas, y varios de estos pueblos, sobre todo los que están junto a la costa o a la laguna de términos, viven temporada de riesgo real cada año. Revisa los mapas de protección civil antes de comprar. Y finalmente, el empleo. La mayoría de estos pueblos dependen de la pesca, la milpa, la artesanía o el comercio local. Así que si no trabajas de forma remota o no vives de un ingreso fijo, investiga bien las oportunidades reales antes de mudarte. Dicho esto, la conclusión es clara. Campeche no es solo la ciudad amurallada ni Ciudad del Carmen. Hay un Campeche de selva, de río, de menonitas y tejedoras de hamacas que la mayoría de la gente, incluso quienes nacieron en el estado, no conoce del todo. Si este video te resultó útil, la próxima semana vamos a explorar los pueblos más baratos de Yucatán, el vecino que todos creen conocer y que en realidad casi nadie ha recorrido de verdad. Dale a suscribirte para no perdértelo.